podemos ver que una pila, perdón, es una estructura de datos lineal. ¿Sí? El concepto de pila, dice normalmente en inglés, se lo llama stack. Es una estructura de datos lineal que permite almacenar y recuperar datos en modo de acceso a sus elementos, según el modo, o sea, según su comportamiento. Y este comportamiento es de la técnica LIFO. ¿Qué significa LIFO? Es last in, first out. O sea, el último en entrar es el primero en salir, ¿no? El último en entrar, el primero en salir, ¿no? Esta estructura se aplica en multitud de supuestos en el área de la informática debido a que su simplicidad y capacidad de dar respuesta a numerosos procesos. Básicamente, por ejemplo, tenemos una pila, la pila de procesos del procesador es una pila y también es una cola, ¿no? La memoria RAM es una pila, trabaja de esta forma, ¿no? La recursividad es una pila de procesos y de procedimientos, ¿no? Donde también se puede dar este tema de utilización de pilas en los juegos, cuando utilizamos un juego de, a ver, no sé si aquí tengo, a ver, solitario creo, no tengo solitario. No tengo. Bueno, el juego solitario, por ejemplo, utilizan las cartas que están apilados uno encima del otro. ¿No es verdad? Y la carta de más encima solamente puede salir primero, porque la carta de abajo no puedo sacarla. Tengo que ir desapilando las cartas para poder sacar las cartas respectivas. Es un juego típico donde se utilizan las pilas. Otra ejemplo de una utilización de pila es esto. Básicamente es esto, jóvenes. Y todos los programas tienen esa pila. Ustedes lo utilizan todo el tiempo en sus celulares, en los navegadores, todo. ¿Ok? ¿Se está viendo, no? Si yo tengo esto, agarro y digo, estoy tecleando, ¿sí? Estoy metiendo datos a una pila. ¿Y dónde está esa pila? Es esta la pila. ¿Ven? Se ha formado una pila. Entonces yo puedo ir desapilar o apilar la pila. O sea que básicamente el deshacer, desapilamos esa pila y el hacer, apilamos. Porque aquí yo he metido tres elementos. Primero entró este, después este y después este. El último a entrar fue este. Y si yo desapilo, el primero en salir va a ser este. ¿Ve? El primero en salir fue. Esta es una pila. Y si yo vuelvo a apilar, estoy metiendo ese elemento. Vuelvo a apilar ese elemento. Estoy apilando. ¿Cuál fue el último en entrar? Es este. Y ese tiene que ser el primero en salir. Yo hago desapilar, desaparece. Desapilar, desaparece. O apilar, inserta. Apilar, inserta. Entonces, estos dos elementos, básicamente, el hacer y el deshacer, utilizan una estructura de datos llamada pila. Y aquí está la pila. Esto es lo primero lo último que ha entrado, después esto, después esto, después esto. Solamente que está volcada la pila, ¿no? Al revés está, ¿no? ¿Se entiende, jóvenes? ¿Se comprende esa parte? Sí. Sí. Entonces, esa es una pila clásica.
¿Y qué programa no utilizan? Todo. Word lo utiliza, Excel lo utiliza, PowerPoint lo utiliza. Y muchos otros programas utilizan el deshacer y el hacer. Que normalmente utilizamos como control Z, ¿no ve? Deshacer, desapilar, ¿no? Muy bien. Entonces, esa es una pila. Cuando adicionamos, normalmente en inglés se lo llama apilar o push. Insertamos. Y cuando desapilamos, llamado en inglés pop, o normalmente desapilar, retiramos el último elemento. El último elemento tiene un identificador, un índice que se llama tope, que apunta al último elemento ingresado. Si yo este elemento ingreso, va a ingresar encima y tope va a subir hasta esa posición. Básicamente ese es su comportamiento, ¿no? Para el manejo de datos cuenta con dos operaciones básicas, como apilar, ya les había dicho, push, o el desapilar, llamado pop. Apilamos y desapilamos. ¿De acuerdo? Cada elemento solo se tiene acceso a la parte superior de la pila, es decir, el último objeto apilado, llamado top, es al que se puede acceder. No se puede acceder a ninguno otro más. Si acceden a un otro, no es pila. La pila accede solo al último que ha ingresado. Es decir, es como si yo agarraría y quisiera ejecutar este elemento, el cuarto, digamos. No voy a poder. Primero tengo que el último elemento. Después, para acceder a este elemento. No voy a poder ejecutar esta escritura o deshacer la escritura esta sin haber deshecho primero esto, sin haber deshecho esta, y sin haber deshecho esto. Imposible. El último dato que entró, ese es el primero que tiene que procesar y salir. No puede salir antes otro elemento. ¿Me entiende, no? Entonces, a eso se refiere. El momento del acceso solamente se hace por la parte superior de la pila, es decir, el último objeto que ha ingresado. ¿Dónde? La evaluación de expresiones. Por ejemplo, ¿dónde se utiliza la pila? En las calculadoras. En las calculadoras científicas que ustedes tienen, se utilizan las pilas. ¿Por qué? Porque básicamente cuando yo agarro, tecleo la tecla 10, 4, 3, más 2, esta es una notación polaca inversa llamado postfija, hay la infija y la prefija. Normalmente se utiliza la postfija, ¿de acuerdo? Es como si estuviéramos haciendo estas operaciones. Dentro de las operaciones algebraicas, aritméticas, perdón, tienen prioridad ¿cuál? La multiplicación, la división y la suma y la resta tienen después prioridad. Pero la prioridad máxima es la división y la multiplicación. Entonces, cuando hacemos una operación aritmética, estamos apilando, miren, el 10, después escribimos el 4, después escribimos el 3, está en una pila. Más apretamos, ¿no? En el momento que apretamos más, entonces hay una cola de operadores, se llama, una pila de números y una pila de operadores. Se procesa la operación respectiva. ¿Ya? En este caso, 3 más 4 va a ser el proceso. 10, 4, 3 más. Normalmente esta es la notación postfija. Post quiere decir el signo o el operador va después de los operandos. Entonces está procesando 4 más 3. Es como decir 4 más 3. 4, 3 más. Entonces está haciendo esta operación. Por eso se vuelve 10. Estos dos se convierten en 7. Desapila, hace el proceso y vuelve a apilar el resultado. Ya tengo 17, ¿no? Por, digo, 2 por. Entonces estoy haciendo la operación 2 por 7.
desapila 2 y 7, hace la operación y pone 14. Menos, estoy haciendo el 10 con el 14. 10 menos 14 menos 4. Esta es la notación polaca inversa postfija. La prefija es primero el operando y después, perdón, primero el operador y después los operandos. La infija es, como conocemos, 3 más 4, ¿no? Más o menos es así. Vamos a ver este tema, porque tienen que tener conocimiento también, ¿no? No, siempre tienen que tener ese conocimiento. Yo tengo 3 más 4, esto es infija, porque está al medio. Yo digo 3, 4 más postfija. El operador está al último. Si yo digo más 3, 4, esto es prefija. El operador está al último. 3 notaciones polaca inversa. Infija, postfija y prefija. La que ha hecho ahí es postfija. Es como decir 3, 4 más 2 por 7 en, ¿no? Entonces, ¿qué va a evaluar? Estos dos. 3 más 4. El resultado de esto va a ser 3 más 4, 7. Con 2, 3, 2 por, entonces está haciendo 7 por 2. El resultado de esto, ¿cuánto va a ser? 14. 14, 7 entre. O sea, que está haciendo 14 entre 7. El resultado es notación polaca inversa positiva. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, ingeniero. Y esta notación polaca inversa utiliza pilas. Una pila de número, otra fila de proceso. 3, 4 más 2 por 7 en. Ahí está. Fila de números, fila de operador. Esto agarramos y ejecuta con el resultado de esto, transformador. Si lo llevamos a una pila al revés, pudiera ser así, ¿no? Según el peso, según la prioridad. Esto pudiera ser así. Agarramos y hacemos, ¿no? Digamos, 3 más 4 por 7. Más o menos estamos haciendo 3 más 4 por 2, ¿no? Por 2 entre 5. Pero según esta notación polaca, va a ser así. 3 y 4. Más, ¿no? 2 por 7. No hay prioridad aquí ya. Aquí va a ejecutar 3 más 4. En este caso, tendría que desapilar toda la pila. El resultado quedaría así. 3 más 4, 7. Este más ya no hay, quedaría por 7. Aquí, 2, 7. Ahí. Luego, desapila estos dos y ejecuta esto. El resultado quedaría 14
después del resultado de estos dos, hacer. Y aquí la pila de operadores queda vacía. El resultado es. Entonces, así es como está. Normalmente, nosotros no vamos a poner en la calculadora así, pues no. Nosotros vamos a poner así. Para que esto suceda, tendría que poner de la siguiente manera, ¿no? 3 más 4 por 2 dividido entre 7. Si ponemos así, va a ejecutar primero este, ¿no ve? Pero para que suceda esto, tendríamos que poner primero así, ¿no? 3 más 4, primero va a ejecutar esto, por 2. Ahí estamos eliminando, inclusive estamos eliminando, ¿qué cosa? Paréntesis. Nosotros vamos a escribir así. 3 más 4 por 2 entre 7. Y nosotros llevamos a la notación polaca inversa. La notación polaca inversa va a escribir así, sin paréntesis. Y resulta que esta notación polaca inversa lo llevamos a unas dos pilas y hacemos como ya hemos hecho, desapilar y apilar y obtenemos el resto. ¿Qué nos va a ayudar la notación polaca inversa en las pilas? La notación polaca inversa nos ayuda a eliminar los paréntesis. Y básicamente hace la prioridad de los operadores. En este caso, la suma. Y una vez que tengo la notación polaca inversa sin paréntesis, como tiene que ejecutarse, hago a las pilas y en la pila lo único que hace es desapilar y hacemos la operación de 2 con un operador, de 2 con un operador, de 2 con un operador y el resultado es la operación completa. ¿Se entiende, jóvenes? Aplicación en la calculadora de las pilas. Sí, ingeniero. De esa forma es que la notación polaca inversa se utiliza en la programación de situaciones, programas de matemáticos, digamos, ¿no? Por eso se llama notación polaca inversa. Otras cosas de utilización de las pilas son los reconocedores sintácticos, los compiladores, que básicamente forman una pila de variables, tipo de procedimientos para ir reconociendo, ¿no? En primer lugar, si está bien o no, y los lenguajes de programación también trabajan con pilas, ¿no? Los de reconocedores sintácticos y los semánticos. La implementación de recursividad, que ya hemos visto ya, es una pila de procesos, se llama, ¿no? Una pila de procesos. Hemos visto también que los deshacer el hacer, juego de solitario y ese tipo de juegos utilizan pilas. ¿No? Bien. Historia, básicamente, el método pila fue creado para la evaluación de expresiones en el año 55 y 2 años después, patentado por Friedrich Bauer, ¿no? Quien recibió en el 88 el premio de IEEE, que es el estándar de ingeniería eléctrica, ¿no? Son los estándares de artefactos electrónicos, ¿no? Por su trabajo en el desarrollo de dicha estructura de datos, ¿no? Es una pila vacía donde no hay ningún elemento. Inserto un elemento o push en la pila y ese va automáticamente a la parte inferior, ¿no? Inserto otro elemento encima de él. Inserto otro elemento encima. Encima, tope está aquí, ¿no? Cada vez que inserto tope aumenta una posición. Eso es el índice, de quién es el último elemento. Pop saca el último en entrar, es decir, va a sacar el plomo. No puedo sacar de abajo ni del medio. Esto ya no sería una pila. La pila se realiza bajo su comportamiento LIFO.
El último en entrar es el primero en salir, ¿no? Si yo saco del medio, ya no es una pila. Eso ya es un vector cualquiera. Pero la pila es el último en entrar es el primero en salir. Entonces no puedo sacar de más abajo, ¿no? Si quiero sacar de más abajo, tengo que desapilar. Entonces, voy a sacar ese elemento. Puedo sacar otro elemento o puedo insertar otro elemento encima del anterior, ¿no? Puedo insertar encima o puedo sacar, ¿no? Los métodos básicos son el constructor, el tamaño que me determina la cantidad de elementos de la pila, los métodos push o apilar, el método pop o desapilar, el método get, yo lo llamo get o leer el último, en este caso top, y la verificación si la pila está vacía. La pila no va a estar llena porque es una estructura de datos. Si es estática, va a estar limitado por la memoria. Podemos hacer una redimensión, ¿no? Pero si es basada en lista enlazada, no. Entonces tiene estos elementos básicos, operadores básicos. Constructor, tamaño, apilar, desapilar, el get y el vacío. Básicamente son los elementos básicos. Cuando hacemos una construcción, estamos dimensionando la pila y poniéndola vacía, ¿no? Y cuando insertamos elementos, estamos viendo que tope siempre está en la última posición. ¿De acuerdo? Estos son programas que... ¿Cómo funcionan? Por ejemplo, pregunta, ¿no? Esta es mi pila y dice, ¿está vacía? Dice, ¿no? Y el resultado es falso, pues, no está vacía, ¿no? Pila vacía, push, push, ¿no? Push. ¿Cómo se implementa en un vector con un array? Y cómo se implementa con una lista basada con una lista simple, ¿no? Que apuntan el último elemento o el primero siempre va a apuntar a mí, ¿no? Y el L siempre va a ir retrocediendo hacia. Básicamente es insertar primero lo que no, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a implementar, básicamente, lo tengo más, es la clase pila, que es bastante sencillito, ¿no? Ya hemos visto la aplicabilidad que se le da, el uso y las implementaciones. Tenemos la clase pila, TDA pila, o normalmente llamado stack. Java también tiene una clase pila llamada stack, que pueden usarla, ¿no? Ya viene definido por Java. Cepíllate los dientes, Pero Belén. nosotros lo vamos a implementar. La pila básicamente vamos a tener representaciones. La clase pila va a tener tres representaciones. La pila bit, la pila basada en un vector, y la pila basada en una lista. La pila, al ser una estructura lineal donde puede haber elementos repetidos, no hay orden, solamente se basa por su comportamiento, va a tener un vector de bits, va a tener un índice que se llama nada más. Entonces, si mi vector es a nivel de bits, así, entonces debo dimensionar un vector de bits. Entonces vamos a decir vector bit genérico
P. Vector bit genérico P. Y además un índice que se llama tope. El índice tope, que me determina el último elemento de la pila. Si yo estoy trabajando con una pila de vector normal, va a ser I, P es un vector. P es un vector de entero, ¿no? Si quiero guardar entero, si quiero guardar string, string, si quiero guardar float, float, si quiero guardar objeto, objeto, object, ¿no? Genérica ya hemos visto también. Y después un tope que me determina el índice hacia el último elemento de la pila, ¿no? En este caso estamos hablando de una pila de este tipo, ¿no? De vector de enteros, ¿no? Enteros, un vector. En este caso lo estamos llamando P. Y si trabajo a nivel de lista, básicamente a nivel de lista, esto estuviera implementado de la siguiente manera, ¿no? Mi lista estuviese así. Mi tope sería esto. Esto sería a nivel de lista. 1, 3, y si fuera bajado el vector, sería 7, 3, el tope estuviese ahí. No siempre ordenado, este puede ser 10, ojo, ¿no? Basado en vector, basado en una lista. Y si quiero a nivel de bits, el 7 estuve a nivel de bits, ¿no? 1, 1, 1, ¿no? A nivel de bits, ¿no? El siguiente elemento 3. 1, 1, 0, ¿no? El elemento 10. 1, 2, 4, 1, 0, 1, 0. Aquí sería todo. A nivel de bits, a nivel de entero o vector, a nivel de lista. Entonces, si es lista, solamente va a haber un elemento. Entonces aquí ponemos nodo tope. Y cantidad más. ¿Por qué cantidad? Porque aquí la cantidad me va a devolver tope. Yo digo, ¿cuánto es la cantidad? Tope, la 3. ¿Cuánto es la cantidad? Tope, 3. Pero aquí, ¿cuánto es la cantidad? Este es un puntero, no voy a poder. Tendría que calcular. Y para no estar calculando la cantidad de elementos, sencillamente yo lo pongo como atributo. Y cantidad. ¿Hasta ahí alguna duda, jóvenes? ¿Hasta ahí alguna duda de las 3 implementaciones? Ingeniero, a nivel de bits y vectores, tope representa cantidad, ¿no? Y en la lista, Tope es la en la cantidad. lista no El entiendo. índice hacia el último elemento. ¿Cómo? En la lista no entiendo por qué no representa la cantidad tope. ¿Por qué está como Porque nodo? la lista es un tope. A ver, aquí tope es un entero. Que es índice al último elemento del vector. Es decir, el vector es la posición 0, 1 y 2. Tope va a ser 2. La cantidad sería tope más 1, o sea, hay 3 elementos. A nivel de bit, lo mismo, tope va a ser 3, o perdón, 2. En este caso, como es a nivel de bit, 3, porque siempre a nivel de bit es la posición, desde la posición 1, ¿no? El tope va a ser 3, la posición 3 elementos. En vectores, tope más 1.
Pero a nivel de lista, no es un vector, esta es una lista. Y tope es el índice al primer nodo. Y este nodo apunta al siguiente nodo. Y este nodo apunta al siguiente nodo. Y este apunta a null. Entonces yo les pregunto, tope, ¿es un entero o es un apuntador al primer nodo? ¿Qué es tope? Es un ¿Qué es apuntador. tope? ¿Cómo? Es un apuntador. Es un apuntador, entonces yo no puedo decir cantidad de tope, porque es un apuntador. Entonces no voy a estar calculando cuántos elementos hay, simplemente cantidad le pongo para determinar cuántos elementos hay en esta pila. ¿Se entiende? ¿Se entiende, jóvenes? Bien, entonces a eso se refiere el constructor. Tres constructores. Perdón, tres clases. Constructor, public, a nivel de bits, debo meter cuántos elementos yo voy a dimensionar en la pila. Entonces digo, int cantidad, si quiero una pila para 100 elementos, para 1000 elementos, y además debo meter cuántos bits va a trabajar esta pila, con cuántos bits. Entonces digo, int n bits. ¿Cuántos bits por cada valor, no? Si es así, entonces, ¿cómo voy a calcular mi pila? Entonces, yo voy a agarrar y le voy a decir, el vector bit genérico P, voy a decir, P es igual, a ver, new, vector bit genérico, y el vector bit genérico recibe la cantidad, le mando la cantidad, y el número de bits. Y él va a calcular cuántos bits necesita, va a dividir y va a decir, ah, necesita esta cantidad de enteros. Él ya sabe hacerlo. Pero le mandamos esos parámetros. Y tope va, como la pila está vacía, vamos a inicializar en 0. No tiene nada mi vector genérico. A partir del 1 sí trabaja. ¿No ve? ¿Sí? Tope en 0. Si hacemos con un vector public voy a poner pila B. Pila B, lo único que va a entrar es la cantidad. No hay bits. Y vamos a dimensionar el vector P. P es igual a new. ¿Y de cuánto? De cantidad. Si quiero una pila de 100 elementos. Tope va a estar en 0, porque en vector en Java, a partir de la posición 0 es valorable, funciona, entonces sería menos 1, está vacío. En vector bit 0, porque está vacío el vector bit, a partir de la 1 es válido. En vectores normales en Java, la posición 0 ya es válida, entonces menos 1. ¿De acuerdo? A nivel de lista, public, por favor. Y pila L, y no entra nada. Gracias. No hay cantidad porque es dinámico. Dinámico. Apágalo, por favor. ¿Qué vamos a hacer? Nodo, que es tope, que es el tipo nodo, tope es igual a null.
no apunta a nadie. Y la cantidad es igual a 0, no hay nadie. Constructor a nivel de bits, constructor a nivel de vector, constructor a nivel de list. ¿Alguna duda hasta ahí? Ninguna. Bien. Vamos a implementar el método vacía. Public boolean, ya sabemos qué método tiene la pila, ¿no? Public boolean vacía. Aquí, public boolean vacía. Y aquí, public boolean vacía. ¿Cuándo va a estar vacía mi pila a nivel de bits? Return tope es igual a 0. Estar vacía. ¿Cuándo va a estar vacía mi pila a nivel de enteros? Return tope es igual a -1. ¿Cuándo va a estar vacía mi pila a nivel de listas? A nivel de nodos. Return puede ser cantidad igual a 0 o tope igual a nulo. Tope igual a nulo. Listo. 3 métodos vacía, basada en las 3 implementaciones. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda, jóvenes? Todo claro, ingeniero. No, ninguna. Muy bien. Ya tenemos las 3 constructores, 3 clases, 3 métodos básicos. Facilito es la pila, jóvenes. Facilito. Esto lo vamos a implementar todo. Método push. Public. Entonces, si es a nivel de vector bit genérico, tiene un tope, pues, ¿no ve? Tiene una cantidad reservada. Entonces, si está aquí, ¿hay espacio? Sí. ¿Está ahí? ¿Hay espacio? Sí. ¿Hay espacio todavía? Sí. ¿Hay espacio todavía? Sí. Incrementa el tope, ¿no? Cada vez que inserta, incrementa tope. Pero llega un momento en que ya el espacio dimensionado ya está lleno. Ya no puede incrementar más. Entonces, ahí tiene que mostrar un mensaje de que la pila está llena. ¿Entiende? Ahora ustedes me dirán, pero ¿qué hacemos si lo hacemos crecer? No. ¿Por qué? Porque si ustedes quieren manejar una pila que tenga un límite, utilizan a nivel de bit o a nivel de vector. Si ustedes no quieren que la pila tenga límite, utilizan una pila a nivel de bit. Es decir, por ejemplo, si ustedes quieren implementar una pila para un juego de cartas, ¿cuál harían? Con pila a nivel de bits, a nivel de entero, a nivel de lista. Para un juego de cartas. A nivel de bits o De vector. bit. ¿A nivel de qué? Bit. A nivel de bit, muy bien. ¿Y por qué me justificarías a nivel de bit? Porque es un número fijo de cartas. Y, Ah, ya, y, perfecto. No hay y, más de 52 cartas. y No va a haber también más. Y aparte de eso, los datos que esto mantiene, puedo optimizarlo con bitwise. ¿Qué datos va a tener? Color, con 4 o 2 colores. Va a tener figura, con 4 figuras y un número.
Puedo utilizar una carta a nivel de bit. Quiero también a nivel de entero, pero mejor me conviene a nivel de bit. ¿Y conozco la cantidad de cartas? Sí. No me sirve a nivel de lista porque ¿para qué? Pero si yo quiero implementar el deshacer y el hacer, ¿cuál me sirve? ¿A nivel de bit, a nivel de entero o a nivel de lista? Listas, Lista. ¿Por qué? porque no va a tener un límite de... Muy bien. No conocemos cuántas operaciones vamos a hacer y deshacer. No sabemos. Y si no sabemos, entonces no me conviene esto, porque en bando, ¿cuánto voy a reservar? No voy a decir 10 o 100. No sabemos, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 50 elementos, ¿no? Me conviene a nivel de lista. Por eso estoy implementando, para que ustedes se den cuenta cuándo utilizar el uno y cuándo utilizar el otro. ¿Se entiende, no? O sea, ingeniero, ¿Sí? para el método push y para el método pop se va a crear otra pila. No, no se crea ninguna pila. Ahorita vamos a ver, pero les estoy explicando cuándo utilizar o basado en bit, basado en vector o cuándo basado en lista. Cuándo utilizarla. ¿No? Ahorita vamos a ver el método push. Cuando el método push, cuando es basada en bitwise, tiene una cantidad máxima, no puedo más. Entonces, quiere decir que cuando quiero insertar un elemento y ya está lleno la pila, no puedo. Entonces tengo que preguntar aquí. ¿Sí? Tope es igual. Tope es igual a la cantidad del vector, ¿no? Entonces, ¿cuál es la cantidad del vector? A nivel de bits, decimos P punto cantidad, me acuerdo que, ¿no? Me dice la cantidad de elementos del vector bit genérico. Si tope es igual a P punto cantidad, entonces mando un mensajito. System.out.print. Error, pila llena. Vamos a borrar. Si está lleno mi vector, mi error, pila llena. ¿No? Ahí está. System.exe. Ahí. Si el tope es igual a P punto cantidad, que es un vector bit genérico, que tiene el atributo cant, creo que es, o cantidad, entonces está lleno. No podemos insertar más, ¿no? Está lleno ahí. Está tope, está ahí. No puede insertar. Caso contrario, puede ser que no está lleno. Puede ser que está así. Tope está aquí. Ya. Hay todavía más espacio. ¿Qué es lo que hago? Tope más más. Entonces digo tope más más. A la posición siguiente. ¿Qué es lo que hacemos? Insertamos, ¿no ve? El elemento L. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? P punto insertar. El método insertar del vector genérico. ¿Qué necesita el método de insertar? Necesita el elemento que estamos metiendo y además la posición. ¿En la qué posición vamos a meter? En la posición top. Ahí es. Y ese es el método push a nivel de bits. Tope más más y a nivel de bits lo mete en esa posición. Insertar el elemento en la posición top. ¿Se entiende?
¿Entiende, jóvenes? Sí, sí, ingeniero. Muy Sí, bien. A ingeniero. nivel de bits, C punto insertar. Cuando es a nivel de vector, no pasa nada, lo mismo. Si Sí, se tope entiende. es igual. ¿Cómo puedo saber si el tope en un vector está lleno? Es decir, un entero, ¿no ve? 1, 7, 0. Tope es así. Y mi permitida está finita. ¿Cómo puedo saber el get length, no ve? Puedo decir p.getLength. P.length, ¿no? P.length. Y tope es el P.length menos 1. Porque tope va a estar en siempre menos una posición, ¿no? O tope más 1 es igual a P.length, como quiera. Y es P.length menos 1 está lleno. ¿Por qué este tope? El tope es 0, 1, 2. Tope es el 2. Pero el length devuelve 3. Entonces, tope es igual, length 3 menos 1, 2. 2 igual a 2, sí, está lleno. Entonces, system, punto out, punto print, error, ¿no? Pila llena. System, punto exit. Muy bien. Else, caso contrario, tope más, aumentamos el tope, estaba ahí, tope más, tope más, aumentamos y metemos en esa posición. Entonces, P subtope es igual al elemento. Como es un vectorcito, metemos nomás como un elemento, ¿no? Aquí decimos P.insertar, porque es un vector genérico, y aquí P subtope es igual al elemento. ¿Se entiende? Sí, Inge. Bien, y hacemos este método más, que es el método push a nivel de lista. Con eso en la siguiente clase continuamos. ¿Cómo sería a nivel de listas? A nivel de listas, jóvenes, básicamente cuando está la lista vacía, no hay, aquí ya no vemos si está llena. Aquí sí está llena, pero aquí ya no, porque es dinámico, ¿no? Entonces, sencillamente lo que hacemos es, si mi tope está así, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Insertar, ¿no? Una cajita, poner el dato y tope apunta ahí. Pero si hubiesen más, digamos, está así. 7, 10, aquí está todo. Apuntándole ahí. ¿No? Esto es la pila como si fuera 7, 10 y 2. El último elemento es el 2. ¿Qué es lo que voy a hacer? Crear una nueva caja. Aquí digo, nodo P es igual, no P. Entonces, nodo auxiliar es igual new nodo. Ahí está, auxiliar. El auxiliar hace esta operación. Ponemos el dato, auxiliar.setDato, el elemento, digamos que insertar el 3, ahí está. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a agarrar y voy a decir auxiliar.setEnlace, ¿a dónde? A tope va a apuntar, ¿no? A tope. Auxiliar.setEnlace, ¿a dónde? A tope. O sea que auxiliar apunta a tope, ahí está. ¿Y qué es lo que tiene que hacer tope? Si estaba apuntando ahí, tiene que apuntar ahora a auxiliar, ya está amarrado. Entonces, tope es igual a auxiliar. Entonces, ahora tope apunta aquí. No apunta.
Entonces mi pila ahora es 3, 2, 1 y 10. El último a entrar fue 3. Tope está apuntando. Y para sumar, digo cantidad más. Esa es el push a nivel de list. A nivel de vector, a nivel de list. ¿Alguna duda? Dense cuenta que a nivel de lista ya no hay si está llena porque es dinámico. Lo único que hacemos es crear la caja, poner el dato. Esta caja apunta a tope y tope retrocede y apunta a él. Y vamos insertando, ¿no? Ahí. Bien, entonces ahí vamos a quedar, jóvenes, porque ya es muy tarde. La siguiente clase continuamos y lo implementamos en máquina, que sería... Ya no hay micro. Sí. Entonces, esto ya es para el tercer parcial, por favor. Igual lo vamos a implementar, pero más o menos esta es la representación. Esa es la utilidad que se le da y cuándo tienen que utilizar. O bien basada en bits, o bien basado en entero, o bien basado en bits. ¿De acuerdo? Ya, ingeniero. Muy bien. Entonces quedamos ahí, jóvenes. Nos vemos en la siguiente clase, ¿ya? Ya. Bien, hasta luego. Hasta luego. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches.